La guerra de precios que nadie te explicó. Cómo los aranceles de Trump están cambiando todo lo que compras en Perú. El celular que tienes en la mano ahora mismo probablemente se encarezca este año. No porque Huawei o Samsung lo decidieron, no porque el dólar subió, sino porque dos países que quedan a miles de kilómetros de Lima se declararon una guerra económica sin cuartel, y el campo de batalla terminó siendo tu bolsillo. Trump le impuso aranceles de hasta el 145% a todo lo que llega de China, 145%, casi el triple del precio original solo en impuestos. Y Perú está justo en el medio, sin saberlo, sin que nadie se lo haya explicado. Hoy lo hacemos nosotros. Somos Alejo y Ray, y esto es Dataprix, el canal donde los números cuentan historias que importan. Hoy les traemos un episodio de economía aplicada, sin tecnicismos innecesarios, sin eufemismos, solo los datos, el contexto y las consecuencias reales para ti, para tu negocio y para tu país. El tema de hoy es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero no vamos a hablar de Washington ni de Pekín como si fueran mundos lejanos. Vamos a hablar de lo que pasa en el mercado de la Victoria, en las tiendas de Jockey Plaza, en los puertos del Callao y en los campos de Ica. Porque esta guerra ya cruzó el Pacífico, ya está aquí. Y en Dataprix creemos que entender por qué se mueven los precios no es solo cosa de economistas, es una habilidad financiera básica para cualquier persona que viva, compre, venda o invierta en el Perú de 2025. Así que sin más, entremos. Para entender el problema necesitamos retroceder un poco, no mucho, solo hasta antes de abril de 2025. El comercio entre Estados Unidos y China era hasta hace muy poco la relación económica bilateral más grande del mundo. Estamos hablando de más de 600.000 millones de dólares en bienes moviéndose entre esos dos países cada año. 600.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi 3 veces el PBI entero del Perú. China fabricaba, Estados Unidos compraba, y el mundo entero se beneficiaba de esa cadena productiva que mantenía los precios bajos de casi todo: electrónicos, ropa, electrodomésticos, juguetes, maquinaria. Perú, dentro de ese sistema, jugaba un rol específico. Importaba productos manufacturados principalmente de Asia y de Estados Unidos, y exportaba materias primas y agroexportaciones hacia ambos mercados. Tenemos un TLC con Estados Unidos desde 2009, con China desde 2010. Parecía una posición cómoda. Pero en economía global, cuando dos gigantes chocan, los pequeños sienten el temblor. La UNTAD, que es la Agencia de Comercio de las Naciones Unidas, lo advirtió claramente. Los países emergentes de Latinoamérica serían los más perjudicados si esta guerra comercial escalaba. Y escaló. El 2 de abril de 2025 quedará en los libros de economía como un antes y un después. Ese día, Donald Trump anunció lo que llamó aranceles recíprocos, impuestos de importación aplicados a prácticamente todos los países del mundo. Para China, la cifra inicial fue del 54%, pero en días, con contragolpes y escales sucesivos, ese número llegó al China, no se quedó cruzada de brazos. Respondió con aranceles equivalentes sobre productos estadounidenses. La guerra estaba declarada formalmente. Ahora la pregunta que nos importa: ¿qué tiene que ver esto con lo que paga un peruano en una tienda de Gamarra o en Mercado Libre? Más de lo que crees. Y funciona por 3 canales distintos. Primer canal: el efecto cascada tecnológico. Cuando las empresas estadounidenses de tecnología, las que diseñan sus productos pero los fabrican en China, se ven golpeadas por estos aranceles, tienen dos opciones: absorber el costo y perder margen, o trasladar el costo al consumidor. En un mundo donde las empresas tecnológicas responden ante inversionistas, la respuesta mayoritaria fue la segunda. Eso significa que los precios de referencia global de varios productos tecnológicos subieron. Y cuando los precios globales suben, los importadores peruanos que compran a mayoristas internacionales pagan más. Y cuando ellos pagan más, tú pagas más en la tienda. Así de directo es el canal. Segundo canal: la reconfiguración logística. Los grandes operadores de carga marítima internacional llevan meses reconfigurando rutas. Rutas que antes conectaban directamente fábricas chinas con puertos americanos, ahora buscan alternativas. Esto genera congestión, encarece los fletes en ciertas rutas y afecta los tiempos de entrega. El puerto del Callao, que es la principal puerta de entrada de importaciones al Perú, no es ajeno a estas dinámicas.
Mayores costos logísticos globales se traducen eventualmente en precios más altos para el consumidor peruano. Tercer canal, el riesgo para las exportaciones peruanas. Aquí viene una parte que casi nadie está contando. Trump no solo le puso aranceles a China, le puso un arancel mínimo universal del ILE y lo más preocupante, mientras otros países negocian excepciones, Perú todavía está procesando el impacto. La incertidumbre sola ya hace daño, porque los compradores internacionales prefieren proveedores con costos más predecibles. Entonces hasta aquí el panorama es: precios tecnológicos al alza, logística más cara y exportaciones peruanas bajo presión. Pero espera, porque la historia tiene una vuelta inesperada. En mayo de 2025, Estados Unidos y China anunciaron una tregua comercial. Aplausos. Pausa. Respira. Pero no tanto, porque los detalles importan. La tregua redujo los aranceles temporalmente, pero los dejó en niveles superiores al 30%. 30% sigue siendo históricamente disruptivo para el comercio global. Y más importante, la tregua es temporal. La incertidumbre estructural no desapareció, solo se pausó. Y aquí es donde la historia se pone interesante para Perú, porque empezaron a ocurrir cosas que nadie anticipaba completamente. China empezó a buscar nuevos mercados. Cuando el mercado americano se cierra o se encarece artificialmente, los exportadores chinos no detienen sus fábricas, las redirigen. Y Latinoamérica, con sus más de 600 millones de consumidores y sus mercados relativamente abiertos, se convirtió en destino prioritario. ¿Qué significa eso para el Perú concreto del día a día? Significa que los importadores peruanos de origen chino, los que compran en Shenzhen, en Guangzhou, en Yiwu, están empezando a recibir cotizaciones más agresivas, precios mayoristas más competitivos porque las fábricas chinas necesitan colocar su producción en algún lado. En teoría eso debería bajar los precios de electrónicos, ropa, electrodomésticos y accesorios en el mercado peruano. En la práctica, el comportamiento del importador y del retail determinará si esa caída llega al consumidor o se queda en el margen del intermediario. Y acá está el dato que mejor resume este momento dual que vive el Perú. Por un lado, los productos que llegan vía cadenas de suministro americanas o que dependen de componentes que pasan por Estados Unidos se están encareciendo. Por otro, los productos de origen directamente chino podrían abaratarse. El resultado es un mercado peruano que se está bifurcando en términos de precios. Y el consumidor que sepa leer esa bifurcación, el que entienda qué viene de dónde, va a tomar mejores decisiones de compra. Pero hay una amenaza que no podemos ignorar en este escenario. Si China inunda el mercado peruano con productos baratos porque perdió acceso al mercado americano, la industria local, que ya es pequeña y frágil, enfrenta una competencia brutal. Los fabricantes nacionales de textiles, calzado, plásticos y manufacturas livianas ya venían presionados. Una oleada de productos chinos a precios de dumping podría ser el golpe definitivo para muchos de ellos. La UNCTAD lo advirtió específicamente. Los países emergentes como los latinoamericanos necesitan marcos regulatorios ágiles para proteger su industria local sin cerrarse al comercio. Perú hoy no tiene una respuesta estructurada a ese riesgo, y esa es quizá la parte más preocupante de toda esta historia. Pero en Databricks no solo analizamos problemas, también buscamos las lecciones prácticas, y en este caso hay tres muy claras. Lección número 1. Tu poder de compra depende de geografías que no ves. Cuando el precio de tu celular sube, no es magia ni inflación abstracta. Es una cadena específica. Un arancel en Washington encarece un componente en Shenzhen, que sube el precio mayorista en Hong Kong, que presiona al importador en Lima, que te cobra más a ti en la tienda de Miraflores. Entender esa cadena te convierte en un consumidor más inteligente. Sabes cuándo esperar para comprar. Sabes qué productos van a subir antes de que suban. Esa es información con valor real. Lección número 2. Para el empresario peruano, la diversificación de proveedores ya no es opcional. Los importadores que dependen de una sola cadena de suministro, ya sea 100% chino o 100% míos, son los más vulnerables en este entorno. Los que ya venían diversificando hacia Vietnam, India, México o Brasil tienen hoy una ventaja competitiva real. La guerra comercial aceleró algo que ya era buena práctica: no poner todos los huevos en una sola canasta geográfica. Si tienes un negocio de importación en el Perú y no has revisado tu mapa de proveedores en los últimos 6 meses, hazlo hoy.
Lección número 3. Las crisis comerciales globales crean ventanas de oportunidad si las lees a tiempo. El desorden que genera una guerra arancelaria no solo produce perdedores, produce también movimiento, y el movimiento crea oportunidades para quien está atento. China buscando nuevos mercados puede significar acceso a productos de mayor calidad a precios más competitivos para el empresario peruano que sepa negociar directamente. Las rutas logísticas que se reconfiguran pueden abrir conexiones nuevas que antes no existían, y el arancel del 10% sobre exportaciones peruanas hacia Estados Unidos, aunque es un riesgo, también puede empujar a los exportadores peruanos a diversificar mercados hacia Europa o Asia, algo que a largo plazo es más sano que depender de un solo destino. En resumen, leer la guerra comercial correctamente no es tarea solo de cancilleres y ministros, es tarea de cualquier peruano que compra, vende o emprende. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ya está en tu bolsillo peruano, en el precio de tu celular, en el costo de tu ropa, en el margen del exportador de arándanos que lleva su producto a Miami. Nadie te lo explicó así. Pero ahora ya lo sabes. Somos Alejo y Ray. Si este análisis te fue útil, suscríbete a Dataprix y activa la campanita, porque cada semana les traemos exactamente esto, las historias que están detrás de los números que mueven el Perú y Latinoamérica. ¿Crees que Perú está preparado para este escenario? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerlos. Y si quieres saber cómo las empresas peruanas están sobreviviendo a la inflación global, el siguiente video es para ti. Nos vemos ahí.